Cierra tus ojos, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Amado Padre, Señor, nos basta tu gracia, Señor, para mantenernos en pie, Dios mío, y es por eso, Señor, que venimos a rendirte culto, frutos de labios que confiesen tu nombre, Señor, y darte la gloria, Señor, y la honra que te mereces, Padre. Cuando no éramos nada, Señor, nos visitaste, nos levantaste, nos restauraste y nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios mío, que esta tu palabra, Señor, Dios mío, sirva de alimento para estos hombres y mujeres y que nos estimule una vez más para las buenas obras, Señor. Que no nos olvidemos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con un propósito. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en tu voluntad, Dios mío. Bendice a tus hijos, sigue levantando obreros, discípulos, creyentes que te sirvan con todo su corazón, Padre. Bendice tu palabra, multiplícala, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, bueno, yo este mes me he podido desplegar un poco el tema. Otras veces he podido expandirme un poquito más porque me pareció un tema muy interesante. Todas las cosas son hechas nuevas. Yo creo que los que han compartido aquí, pues jueves y domingos, pues os habrán hablado un poco de lo que es el poder hacer todo nuevo. Alguien escribió el otro día y dijo que estaba aburrido de la rutina de remar, refiriéndose al trabajo. Él es uno que está en venta. Y yo le dije, la rutina la formas tú. Tienes que ampliar tu visión de trabajo y tienes mucho campo para hacer. No solamente es las ventas, es levantar obreros, ayudar al que está débil, ministrar, discipular, enseñar, buscar y ponerte de la parte de Dios, ponerte de la parte de la obra. Y entonces, haciendo esto, no te aburrirás. Lo que pasa es que tienes que dejar de mirarte el ombligo. Porque a veces pensamos que nuestro ombligo es el centro del mundo y nos olvidamos de que hay muchas cosas por hacer. Amén. Y claro, luego entramos en la rutina y eso, ya empiezas a mirar para otros lados. Pero mira, como dijo el Señor, ya los campos están listos para la siega. Alzad vuestros ojos y ved. Entonces, cuando te pones de la parte de Dios, Dios empieza a darte fuerza, sabiduría, inteligencia, discernimiento para que empieces a hacer las cosas en su voluntad y no en la nuestra. Amén. Así que todas las cosas son hechas nuevas. Pregunto en esta mañana, ¿eres una nueva criatura o eres una vieja criatura? Porque si no has nacido de nuevo, tienes un gran problema. Un problema muy grave. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice la Escritura así. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas. Tú puedes decir, bueno, tengo una vida pasada que me atormenta, tengo errores que cometí que todavía no he podido remendar, no he podido arreglar, no he podido solucionar, no he podido perdonar. Mi vida pasada, bueno, es una cadena que me sujeta y me esclaviza al pecado. No lo sé. Pero el maestro dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y el comienzo de hacer todas las cosas nuevas fue cuando estuvo en la cruz del Calvario. Abolió el pacto antiguo que tenía con su pueblo Israel e hizo un nuevo pacto con el hombre, con la humanidad. Y en ese nuevo pacto se derramó la sangre de su Hijo. Yo espero que tú entiendas la trascendencia de esas palabras. Algunos piensan que Jesucristo fue un hippie de la época que se juntó con 12 hombres, los cuales le siguieron. Incluso algunos dicen que se fumaba sus pititos de marihuana porque era hippie. Y el concepto que tienen de Jesús es un hombre de la época, bonachón, buena gente, buena palabra, un filósofo. Pero realmente la profundidad de sus palabras tienen que llegar más allá y tienes que entenderlo. El derramamiento de su sangre nos dio nueva vida. Y no es un hippie, no es un profeta,
Es el Hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice así: yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Cuando él dijo esas palabras en la cruz del Calvario, consumado es, ya estaba todo hecho, ya no había que hacer nada más. No es por tu fuerza, no es porque tú te santifiques, no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú hagas muchas obras, es porque consumado es, la obra perfecta en la cual Dios ve a través de Jesucristo y nos ve perfectos a nosotros. No es porque seamos muy buenos o porque nos queramos justificar delante de Dios, es a través de su obra. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Pero ¿quién podrá ser el hijo? ¿Y quién tendrá al rey por su Dios? ¿Al qué? ¿A quién? Al que venciere. Yo continuamente veo jóvenes derrotados, continuamente, como dijo alguien el jueves, que andan como Cantinflas poniéndose parches en su vida, un parche de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, da igual. Si el asunto es que tú no restauras tu vida en el Señor y te pones vestiduras nuevas, limpias, y no aprendes a beber del agua que salta para vida eterna, serás un Cantinflas de la vida. Continuamente tendrás que estar poniéndote parche, remiendo. Y el remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y tú te das cuenta cómo tu vida va de mal en peor porque no quieres vestirte con las nuevas ropas que da Dios, sino con tus continuos parches. Pero dice la palabra del Señor que al que venciere. Por lo tanto, tenemos una batalla, tenemos una guerra en la cual estamos luchando todos los días. Yo ya no lucho contra las drogas porque ya las vencí hace mucho, pero tengo otras luchas y por lo tanto tengo que seguir venciendo, saliendo para vencer. Así que conócete, estúdiate, examínate y ve cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y entonces en tus debilidades ahí instrúyete en el Señor para que seas fuerte para la batalla. Al que venciere, heredará todas las cosas. Si tú no vences, entonces pierdes. Ay, quiero luchar por mi familia, quiero luchar por mis hijos. Y a los 3 meses, catapum. Derrotado de nuevo. Es una batalla continua, hermano. Instrúyete en el Señor. Al que venciere, heredará todas las cosas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8, pero a los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Imagínense que si no vences, ¿dónde vas a ir a parar? Y no es una amenaza, es una advertencia. Cuando tú vas a un póster de luz, te encuentras un rayo y un tipo electrocutado. ¿Sí o no? Te está advirtiendo que si tocas eso, pues quedarás electrocutado. Hay una advertencia. Y la Biblia da muchas advertencias de lo que ocurre si tú persistes en no luchar. Porque los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, los borrachos, los adúlteros, todo este tipo de personas no luchan para vencer, sino que se dejan dominar por el pecado, porque el pecado es muy agradable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te gusta el pecado? No me digan que no, porque hay pecados que son muy agradables. Algunos, pues todavía se deleitan en el pecado del pasado, recordando las batallitas, Y sin embargo hay que vencer todo eso, porque ¿qué es el pecado sino aquello que ofende a Dios? ¿Qué es el pecado sino lo contrario a hacer la voluntad del Padre?
si queremos heredar todas las cosas, tenemos que vencer todo este tipo de cosas. Los cobardes. ¿Hay cobardes aquí? Porque para agarrar una pistola e ir a asaltar a una casa éramos muy valientes. Pero para agarrar una Biblia e ir a predicar somos unos cobardes. Los cobardes e incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Que rehúsa creer, no vence esa etapa de su vida, por miedo a lo que puedan decir. Se volvió canuto, religioso, se acobarda de lo que sus amigos puedan decir o lo que sus parientes puedan decir sobre él, se acobardan. A los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y todos tendremos nuestra parte, hermano, o una parte del cielo o una parte del infierno. ¿Y eso qué significa? Que tienes la oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Si tu pasado te condena, hoy tu presente te salva, porque la Biblia dice que hoy es día de salvación. Y para eso vino el Señor, para destruir y para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, si tu pasado te condena, tu presente te salva. Así que pídele a Dios que quebrante tu corazón, pídele a Dios que rompa el molde cultural, que rompa el molde mundano, que rompa el molde antiguo y que te haga una nueva criatura, porque Dios tiene ese poder y Dios tiene esa autoridad. Y aquí hay hombres y mujeres que lo testifican. Jeremías 31:31. Así que, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y esas palabras en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, estaba haciendo nuevo todas las cosas. El viejo pacto quedaba atrás y un nuevo pacto comenzaba. Un pacto con sangre. No como el que hizo con sus padres. Hebreos lo habla bien claro ese tema, que es Jeremías 31:31. Luego en Hebreos el apóstol Pablo lo explica más detalladamente. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Eso se llama gracia. ¿Te debe alguien algo? ¿Hay alguien que te deba algo? ¿Te debe dinero? ¿Te debe recursos? ¿Te debe algo que le hayas prestado? ¿Verdad que siempre se queda ahí como en el corazón? ¡Ay, se me debe plata! Dice, sobre todo con el dinero. Oye, ¿cuándo me vaya a pagar? Imagínate todo lo que debíamos al Señor por todos los mandamientos que quebrantemos. Tenemos una deuda para con el Señor, porque ojo por ojo y diente por diente. Y tenemos deuda para con el Señor. Y sin embargo Jesús en la cruz del Calvario, en el nuevo pacto, derrama su sangre y nos limpia de todas nuestras transgresiones y nos perdona y no se acuerda más de nuestro pecado. Y sin embargo nosotros tenemos un corazón que no olvida. Sobre todo cuando ya se manifiesta la carne, empezamos a recordar. Pues ¿te acuerdas cuando tú me hiciste? Oye, pero no me habías perdonado. Sí, pero no olvido. Dios olvida.
no se acuerda más, no te tira en cara el daño que le hiciste al quebrantar su ley. Y sin embargo nosotros somos malos, porque no hay nadie bueno. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto era ese? El nuevo pacto era el de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que ese pacto lo haría con la casa de Israel y con la casa de Judá, como dice la Escritura, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio, ¿qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Y quizás Dios venga hoy a ti porque quiere renovarte en un nuevo pacto para traer nueva vida, pero si no le recibes, no podrás ser llamado o ser hecho hijo de Dios. Pero a los que le recibieron en ese nuevo pacto, les dio la potestad, hermano. ¿Tú sabes lo que significa la potestad? ¿Han visto cuando se cambian la presidencia de un presidente a otro, que le dan una banda? Eso es un simbolismo de la autoridad y potestad que Él tiene para gobernar el país. Pues Dios nos pone una banda con sangre y nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no te avergüences de ser llamado hijo del Rey, porque tienes la potestad, y esa potestad es para vencer a los demonios, vencer a las dificultades y a todo lo que sea una adversidad en tu vida, porque tienes la banda que Dios te da, tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y no lo hará como con el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto es curioso porque dice que el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, lo sacó como un padre. ¿Has visto cuando tú caminas con tu hijo, sobre todo cuando son pequeños? Cuando son mayores ya no quieren la mano del padre, les da vergüenza, ¿no?, que el papá les lleve de la mano. Pero cuando son pequeños, ellos enseguida se agarran de la mano del padre. ¿No se han fijado? Porque sienten seguridad, sienten confianza. Cuando ellos se sienten seguros, pues se sueltan de la mano del papá, pero cuando ve que hay inseguridad del ambiente, el niño corre y se sujeta a la mano del padre. Y aquí la Escritura dice que el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, yo veo continuamente como hay hombres y mujeres que agarran la mano de Dios para salir de Egipto, para salir de su dificultad, porque tienen miedo, tienen terror a la oscuridad, tienen miedo a vivir de esa manera en la que viven. Y se agarran del Padre. Padre, no quiero vivir más así, dice. Y está bueno, está bien, es lo correcto. Pero no te sueltes luego de su mano. Yo siempre le pregunto, ¿cómo estás, hermano? Cuando me encuentro a alguien por ahí. Estoy bien, pastor, ahora me va súper bien. Y lo primero que me dice es, tengo trabajo, tengo polola y tengo lo otro y tengo lo otro. Y te congregas, ¿cómo estás con el Señor? Y entonces se entristecen porque se han alejado de la mano de Dios. ¿Entienden? Hoy me saludó un hermano, me dijo, no, pastor, estoy bien, me estoy congregando, de hecho me estoy preparando para irme a la iglesia, ya llevo un par de meses fuera, y eso a mí me produce gozo y alegría, porque entiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por muchas embarradas que se haya mandado, o por muchos problemas que nos hayamos echado en nuestras espaldas, hoy es un miembro de la familia de Dios. Si Jesús llevó nuestras cargas, ¿cómo no llevar nosotros las cargas de otros para que sean libres? Amén. Y dice que el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y ese es uno de los problemas, que después de que le damos la mano del Señor para salir de Egipto, de la esclavitud, de nuestros problemas, luego invalidamos su pacto no obedeciéndolo, no teniendo en cuenta los principios del reino, los principios divinos. Y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿No te has dado cuenta que la mente es como un caballo desbocado? Que estás mirándome, estás intentando entender qué es lo que hablo y tu mente se te va para otro lado. ¿Te pasa eso?
Pero la Escritura dice que Él pondrá su ley en nuestra mente. Ya no estará la ley en unas tablas de piedra. ¿Entiendes eso? Porque ellos tenían la ley escrita en tablas que fue la que Dios dio a Moisés para que las presentara al pueblo, los 10 mandamientos. Pero esa ley ya estará escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, esculpidas no con cincel, sino con los clavos de Cristo. ¡Pum! ¡Pum! Y cada vez que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, y ese martilleo es un versículo que se graba en tu mente. Por eso debemos de recordar continuamente la palabra del Señor, porque es el testimonio que tenemos para nuestras vidas. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Qué bueno que aquí hay hombres y mujeres que se han dejado abrir el corazón y empiezan a dejarse esculpir por Cristo. Amén. Y pondré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra. Y a veces no me cuadra eso cuando veo a algunos que son duros. Se endurecen y no tienen carga por los demás. Yo digo, yo no sé si tiene un corazón nuevo o realmente se está poniendo una manito de gato así por encima, o realmente tiene un corazón nuevo que palpita sangre a todo el cuerpo y que no le deja estar tranquilo y que tiene una conciencia limpia delante del Señor y que tiene la ley continuamente en su mente y no anda pajareando con sus tonterías. ¿En qué andas pensando? En la ley del Señor meditaré de día y de noche. De día y de noche. Amén. Y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Mira, hermano, no necesitamos ir a clases de religión para conocer a Dios. Yo conozco muchos que son católicos porque se lo han enseñado en la clase. Iban al colegio, les tocaba clase de religión y le decían quién era José, quién era María, quién era el Espíritu Santo, quién era la paloma, la comunión, no sé qué, el bautismo, y tenían religión en su vida. Pero ya no tenemos necesidad de que nos enseñen, porque Dios mismo escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón su ley. Y claro que no debemos de descartar que es bueno aprender enseñanza, eso está claro. Por eso el Espíritu Santo pone en la congregación maestros, apóstoles, profetas para edificación del cuerpo de Cristo. El otro día en el Congreso de Perú aprendí algo que después de 20 años había leído muchas veces, pero no lo había recibido. Y es que tengamos a los demás como mayores a nosotros mismos. Y sí, porque tener a alguien mayor que tú es un poco complicado, porque si tú eres una persona de intelecto, una persona que tiene estudios, que tiene capacidad para hacer cosas y ve a uno que es inferior a ti, es difícil que tú digas ese va a estar por encima mío, si yo sé más que él. Pero fíjate que el Señor me habló en los congresos en el Perú y alguien decía, mira, cuando tú no sabes hacer algo, por ejemplo, alguien que estudió toda la vida matemática y es un matemático, pero no sabe clavar un clavo, es mayor que tú en esa capacidad, en ese don que tiene. Y por lo tanto, cuando tú consideras a alguien que tiene un don que es mayor que el tuyo, que tú no lo tienes y por lo tanto él en esa capacidad está por encima de ti, tú te pones por debajo de él y le dices, tú sí que sabes, aunque sea un matemático, porque ¿quién le construirá la casa? ¿Entiendes? Entonces cuando yo veía esa enseñanza, yo decía, qué bueno que aunque yo ya estoy superado y yo estoy por encima de muchos de ustedes, cuando veo que alguien tiene una capacidad que yo no tengo, yo soy inferior a él en esa capacidad y por lo tanto me sujeto y aprendo. No estoy por encima de él. Por eso la Biblia enseña sujetaos los unos a los otros y que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Y cuando miras a alguien y lo ves como mayor a ti mismo, entonces el cuerpo se complementa, se edifica y crece. El problema es cuando nos creemos superiores a los demás. Ese es el problema.
Y quizás tú tengas algo que yo no tengo, y en esa unidad del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo crece y se edifica a sí mismo. Amén. Así que no menosprecio a alguien que sea inferior a mí en una capacidad, porque él puede tener una capacidad que yo no tengo y es superior a mí. Amén. Primera de Corintios 11:23, hablando de que todas las cosas son hechas nuevas. Y claro, yo entiendo de que Dios quiere restaurar todas las cosas. Tú tienes que ser una nueva criatura para que Dios pueda trabajar en ti. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 11:23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Este es el nuevo pacto que Jesús enseña a sus discípulos antes de ser entregado al Sanedrín para luego ser crucificado y muerto, y para luego vencer sobre la muerte, para que nosotros tengamos vida, victoria sobre la muerte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, que es un simbolismo del derramamiento de su sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego sigue diciendo esta frase: haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Amén. Mire, todos los años, a mí ya me aburren las Navidades, porque no veo nada de Cristo, veo pura idolatría. Todo el mundo espera el 31, todo el mundo espera tener la mesa más lujosa, el regalo más hermoso, y realmente no le dan el énfasis a lo que realmente es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero pregunto, ¿Jesús alguna vez dijo que recordáramos su nacimiento? ¿Que le celebráramos algún cumpleaños? ¿Qué fue lo que nos dijo? Que recordáramos su muerte. No su nacimiento, sino que recordáramos su muerte en el nuevo pacto, que nos acordásemos siempre que bebiéramos del pan y del vino, lo que Él hizo por nosotros, el nuevo pacto, y en ese nuevo pacto es donde tenemos que mantenernos firmes. Y dice: cada vez que bebiereis de esta copa, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Toma el pan, lo parte y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí todas las veces que lo comiereis. Pero no se está refiriendo solamente a partir el pan como un acto simbólico, porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Y Él, el pan que desciende del cielo, se partió en pedacitos en la cruz del Calvario. ¿Qué nos está enseñando? Que debemos de aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre, en el servicio a los demás, como Él lo hizo. Y claro, se hace un acto religioso, tomamos el pan, el vino, y cada vez que lo hacemos recordamos su muerte, el nuevo pacto hasta que Él venga. Pero también tenemos que aprender a partir nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Partir tu cuerpo en pedazos, como Él lo hizo. Cada latigazo, cada martillo de clavos en sus manos, en sus pies, cada corona de espina, cada agujero de las espinas. Eso es partir el pan, hermano. Y hay algunos que, parecen maniquí. Ay, eso no. Y luego son creyentes. Pero hacer eso en memoria de Él es recordar su muerte hasta que Él venga, hermano. Tomar el pan y partirlo así por la mitad es partir tu vida y partirlo por la mitad como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que debemos de recordar, no su nacimiento, que está bien, que no pasa nada, pero qué bueno que la iglesia, cuando se reúna, como vamos a hacer ahora después de la campaña, el domingo, el último día antes de los bautismos, vamos a recordar ese acto de pan y vino. Y muchos participarán de esa ceremonia. Amén. Así que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, yo, por ejemplo, cuando ahora en Perú, en los congresos, al final, después de los nombramientos, pues se tomó el pan y el vino. Y qué bueno que uno pueda cerrar los ojos y meditar, examinarse si está en la fe y recordar lo que Él hizo por nosotros, que nos olvidamos muy rápido, hermano. Nos sentimos con fuerzas, con ganas, nos sentimos con salud en el cuerpo, parece que todas las cosas nos salen bien y nos olvidamos del costo de que tú estés hoy bien. Así que yo no me olvidaré jamás en la vida, y eso es lo que yo le quiero enseñar a mis hijos, a que persistan en la fe, en Jesús de Nazaret, porque al final del cuento, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir a parar? Al final del camino, ¿cuál es? La muerte, hermano. ¿Tú puedes vencer a la muerte? ¿Vas a escapar de ella? ¿Quién venció la muerte? ¿Quién? Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y no tiene potestad, no tiene cómo sujetarlo, no tiene cómo decirle, eres mío, porque Él venció a la muerte. Por eso los que están en Cristo hemos vencido a la muerte, porque la muerte ya no tiene autoridad sobre sus hijos. Tenemos potestad sobre la vida y no sobre la muerte. Como decía el apóstol Pablo, sorbida es la muerte sin victoria. O sea, no me puede tocar, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Juan capítulo 8, versículo 1. Yo no conozco bien la vida de esta mujer, pero yo creo que esta mujer cambió. Esa mujer cambió. Esa mujer vio las puertas de la muerte. La vio bien de cerquita. Y no se andaban jugando en aquella época. No es como ahora, te agarran los pacos y les tiráis cualquier garabato. Los tratas como si no tuviesen autoridad, o al juez, porque sabes que no te van a matar. Pero en aquel tiempo te mataban, o te cortaban los brazos o los pies, o te crucificaban simplemente. O sea, la gente dice, cuidado. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. A mí esta palabra me gusta mucho, porque Jesús todos los días tenía palabra nueva. A nosotros a veces decimos, bueno, no sé qué compartir, no sé qué hablar, no sé qué decir. Dios da todas las cosas nuevas, te da una palabra nueva. Imagínate, después de 20 años, una palabra que había leído y requete leído, la recibo en Perú y se hace rema en mi vida. Y la entiendo y la como y se hace parte de mí. Y dice que, y Él sentado les enseñaba. ¿Tú estás sentado hoy ahí? ¿Te estás dejando enseñar por Dios? Que Dios quiere enseñarte. Entonces Jesús se sienta, dice el pueblo sentado, Él les enseñaba. Y Dios tiene algo nuevo que darte. Y entonces dice que sentado Él les enseñaba, y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Tú puedes vivir en el pecado mucho tiempo, pero hasta que no te sorprenden en el mismo acto, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y por eso algunos dicen, ¿qué estás haciendo? No sabía lo que hacía, dice. Y cuando nos sorprenden en el mismo acto del pecado, ahí parece como que reaccionamos. Y esta mujer dice que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Saben lo que es adulterio, no? Sí, ¿verdad? Todos lo saben, ¿no? Pero eso no es pecado, pastor. Todo el mundo lo hace. Una canita al aire, pues no sé cómo decirte. Es un pecado que gusta, por lo menos en ese rato.
Pero es que la sorprendieron en el mismo acto. Y vino la ley a condenarla, porque la ley era: haz esto vivirá, o haz esto o morirá. Yo me imagino la carita de los dos. Aquí no sale quién era el adúltero. A lo mejor era alguien, era el pastor, quién sabe. Pero bueno, el asunto es que estaba ella. ¿Entiende? Aquí la enseñanza es sobre ella. Entonces dice que fue sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, los escribas y fariseos la pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. O sea, ¿qué decía la ley? ¿Tú sabes lo que es morir apedreado? ¿Te ha caído un palo alguna vez en la cabeza? Imagínate que te apedren. Y la ley dice que tales mujeres o tales personas deben de morir así. O sea, imagínate la cara de la mujer, vamos a ponernos en su situación, y que te agarre una chusma y que dice tú: de esta no salgo, me van a matar, ya sé cómo va a ser, estoy condenada por la ley. Es una angustia, es un miedo, es un terror. Y le preguntan los escribas y los fariseos: tú, Jesús, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Hay que condenarla por la ley de Moisés? Ahora pregunto, ¿Jesús dijo que no la apedreara? ¿Por qué dijo que no la apedreara? Porque él no podía contradecir lo que decía la ley, pues por él fue dada. Porque la ley lo que hace es infundir temor al que hace el mal. Y para eso fue dada la ley, para corregir ese desenfreno de la maldad del hombre. Imagínate un país que no tiene leyes. Entonces viene la ley y te refrena de ese mal. Y para eso vino la ley de Moisés, para refrenar todos los actos de malicia que el hombre practicaba. Así que la ley es buena, porque es para corregir, enseñar. Refrena tu maldad. Entonces Jesús dice: bueno, yo no digo que no la apedreen, porque la ley dice eso. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, porque si él llega a decir apedréenla, imagínate luego los escribas y fariseos lo que iban a decir: che, el cristianito, ¿y dónde está el amor del que hablaba? ¿Entiendes? Cuando tú haces cumplir la ley, siempre vendrán luego a acusarte de que no tienes amor, de que no tienes esto, de que no tienes lo otro. Pero Jesús conoce los corazones de los hombres. Y como insistieron, el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A veces me pregunto, ¿qué sería lo que escribiría allí, no? ¿Qué estaría escribiendo allí? ¿Qué escribiría? No dice. Pero ¿tú qué crees que estaría escribiendo allí? De repente estaba poniendo hipócrita. O de repente diría adúltero, mentiroso, ladrón. ¿Quién sabe lo que escribiría? El asunto que escribía con el dedo en tierra, versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros estés en pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí hay un problema muy grave. Hay un problema muy grave. Que como mi pecado es menor que el tuyo, entonces yo puedo acusarte. No, ese es adúltero, él fornicó, pero tú eres un ladrón y un mentiroso. A veces hay una persecución contra el homosexualismo. Y que el homosexual aquí, que se va a condenar y que se va a ir al infierno. Pero leímos en Apocalipsis que dicen que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los borrachos, los adultos, todos se van a ir al infierno. Entonces, ¿por qué condenar el pecado de alguien cuando yo estoy en la misma condición que me va a condenar? Entonces, claro, llegaron allí los fariseos y los escribas con sus piedras. Esta hay que apedrearla porque la ley lo dice. Claro, como su pecado quizás era mayor que el de ellos, tenían o se sentían con la autoridad para condenar a alguien.
Cuando a veces debemos de usar más un espejo que una lupa. Y miramos a los demás con lupa y ¡ay, el hermanito! Cambia la lupa por un espejo y mírate a ti mismo a ver cómo está tu condición de creyente, de hermano, de siervo, de pastor. Así que ellos fueron con las piedras y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, entonces que lance la primera piedra. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, si es que tiene, yo no sé si tienes conciencia. ¿Tienes conciencia o ya ni tienes? Ya algunos la tienen frita, está churruscada como el vehículo de Nelson. Él me dijo, pastor, ya no hay, está churruscado todos los cables, ya no sirve. Así que hay que invertir en otro vehículo. Pero pregunto, ¿tu conciencia está ya churruscada? ¿Ya no te afecta nada? En cuanto Jesús dio la palabra, la conciencia de cada uno de ellos fue tocada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Dios, hermano. Empieza a tocar nuestra conciencia. Que no debemos de condenar a nadie, sino examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Eso no te da derecho al libre albedrío y a pecar y a hacer lo que quieras, porque también llevamos la espada en la mano para corregir, para enseñar y para cortar por lo sano. Amén. Entonces dice que acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando ¿desde dónde? ¿Cómo salían? Desde los más viejos hasta los más nuevos. ¿Por qué desde los más viejos? ¿Por qué no de los más nuevos? Porque tenían más pecado. Porque al tener más vida, más cosas malas has hecho. ¿Están entendiendo? Entonces Jesús, al hablarle y acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el menor salían. Pero lo curioso es, desde el mayor hasta el menor. Y todos empezaron a soltar sus piedras. Pero el punto al que quiero llegar es la actitud de la mujer. Dice, y la mujer que estaba en medio, empezaron a salir desde el mayor hasta el más jovencito, y allí quedó la mujer sola. Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Qué bueno que los que acusan, yo cuando veo a alguien es que y es que digo, oye, cálmate ya, hombre, cálmate. Se queda ella sola delante de Jesús, como algún día tú tendrás que estar solo delante de Jesús, o para vida o para muerte. Y entonces dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Nadie te pudo condenar? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, en otras palabras, ¿qué le dijo? Vete y no cometas más. No cometas más adulterio. Vamos a llamarlo por su nombre. Entonces Dios te puede decir, bueno, sal de aquí, pero no cometas más tu pecado. Ahora ponle nombre a tu pecado. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hace la mujer? Se da cuenta de dónde salió. Agarró el libro viejo y dice, uy, antes era adúltera y fornicaria. Y ahora tengo una página en blanco. Una página en blanco en el cual voy a volver a escribir o sobreescribir mi vida. Que eso es de lo que vamos a hablar el próximo mes. Entonces tienes una hoja en blanco. Si tú sales de aquí y vuelves a cometer el mismo acto de adulterio, posiblemente no escapes de la ley. Como hay algunos, ay, es que Jesús es bueno, Jesús me sanó, Jesús es tan misericordioso, Jesús es viejito pascuero. Y Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo.
Pero la palabra que yo os he dado os condenará en el día postrero. Por lo tanto, todo lo que tú hagas a partir de esa nueva vida que Dios nos da, te condenará. Porque ya eres tú el que la sobrescribe. Si antes eras un mentiroso y sigues mintiendo, te condenará. Si antes eras un ladrón y sigues siendo un ladrón, te condenarás. Pero todas las cosas son hechas nuevas en Él por el nuevo pacto, por el derramamiento de su sangre. Entonces no podemos justificarnos delante de Dios diciendo: Señor, pero es que tú eres el viejito pascuero y me libras de todas mis angustias y de todos mis temores y de todos mis pecados. Tus pecados han sido perdonados, pero no lo hagas más. Porque la ley sigue vigente, hermano. Aunque fue abolida por el nuevo pacto, la ley ya no está escrita en piedra, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, si la ley dice no robarás, ahora en Cristo tampoco debo de hacerlo. Porque ya no está en piedra, está en mi corazón. Y mi conciencia me acusa cuando hago algo mal. ¿O ya no te acusa la conciencia? Así que, hermano, yo lo único que puedo deciros es que no endurezcáis vuestros corazones como hicieron vuestros padres en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas tu corazón, ábrelo. Y dile: Señor, escribe tu ley y tus mandamientos en mi vida, porque he sido perdonado de todas mis transgresiones, de todas. Amén. Así que tenemos una hoja en blanco, para que cada vez que yo haga algo diga: Señor, la ley dice que si robo, la ley me condena. Entonces no quiero robar, súpleme de todas mis necesidades. ¿Hay una gran diferencia? Bueno, hermano, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, le dijo a la mujer: tienes una nueva oportunidad, yo hago nuevas todas las cosas, no te estoy condenando. Ellos tampoco pudieron condenarte, pero empieza a hacer las cosas nuevas. Tú tienes la capacidad, la autoridad, el derecho moral de hacerlo. Fuiste infiel con tu esposa, no lo seas más. Fuiste infiel con tus hijos, no lo seas más. Pero luego no vengas diciendo: ay, es que soy un pecador. Porque la ley te condenará. La ley nos condenará. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era alguien con un buen nombre. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él veía algo en Jesús que lo que hacía no era normal. Sabemos que Dios está contigo porque lo que tú haces es que viene de la parte de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, como afirmando, ya te lo voy a repetir 2 veces a ver si lo entienden, que el que no naciere de nuevo, ¿entienden eso? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y su justicia. Aquí los jóvenes, como no ven, porque no han nacido de nuevo, lo único que ven es que son Perkin, que lo tienen todo el día trabajando, que lo tienen para acá, para allá, y solo ven eso. Pero cuando despiertan, cuando la luz de Cristo les alumbra y se dan cuenta de que no es así, que están cegados por el enemigo, por el diablo, por sus mentiras, y cuando despiertan y empiezan a ver el reino de Dios y su justicia, que trabajamos por amor a Dios, para que muchos que están botados en las calles puedan tener un lugar donde puedan decir: este es el principio de mi vida. Cuando empiezan a ver que el reino de Dios se extiende, que somos colaboradores suyos, que somos siervos de Jesucristo, cuando empiezan a ver el reino de Dios y su justicia, entonces son hermanos en la fe. Pero cuando seas un hijo del diablo, un mentiroso, uno que solo ve desconfianza, inseguridad, miedo, ese no ha nacido de nuevo. Y él, aunque era muy buena persona y era religiosa y practicaba sus prácticas de su religión,
Jesús le da una palabra que dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios y su justicia. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, a ver, tengo que irme al vientre de mi mamá y allí hacer alguna parihuela para volver a nacer. No entendía, como hay muchos que no entienden, porque es necesario nacer para poder ver el reino. Y él ya estaba empezando a ver alguna pincelada, porque lo que hacía Jesús, nadie lo podía hacer si no estaba Dios con él. Y entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, otra vez le vuelve a reafirmar, que el que no naciere de agua y del Espíritu, en E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Primero es ver y luego es entrar. Ni vas a ver ni vas a entrar. ¿Cuántos de aquí conocen a la presidenta? A la presidenta Bachelet, ¿cuántos la conocen? ¿No saben quién es? Solo faltaría que no me digan que no la conozca. ¿No conocen a la presidenta Bachelet? Y ahora vete allí al Palacio de la Moneda, tocan la puerta a los gendarmes esos que están ahí así, bien altos, bien pulentos, y dile, oiga, vengo a ver a la presidenta. ¿Qué te va a decir? Bueno, a mí me da igual que la conozca. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Tú crees que vas a entrar porque le conozca? ¿Quién tiene derecho a entrar? Sus hijos. Si viene el hijo de la presidenta, los pacos se le ponen, se le cuadran, porque es el hijo de la presidenta. No porque conozcas a Jesús te da derecho a entrar al reino de Dios y su justicia, sino a los hijos les da la potestad, el derecho de entrar si nacen de agua y del Espíritu. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Por eso te es necesario nacer de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. No vengas con tu religión a exigirle a Dios que fuiste muy bueno, o que hiciste muchas mandas, o que, no sé, o que le diste a los pobres, o que repartiste todos tus bienes. Pero si no lo haces con amor, si no lo haces en el nuevo nacimiento, entonces no podremos entrar, hermano. Lo dice bien clarito. ¿Lo dice clarito o no? Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás entrar. Ahora, ¿qué es eso de nacer de agua y del Espíritu? Vamos a tener bautismo después de las campañas. Bautismo en agua, que simboliza la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y simboliza la muerte del hombre cuando se hunde en las aguas. Allí queda la vida vieja y nace con una conciencia limpia y nueva delante de Dios. Amén. Y luego nacer del Espíritu es cuando tú aceptas a Jesucristo, aceptas tus enseñanzas, lo crees, y Él dice que no dejaré huérfano, os daré un consolador que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el sello de Dios que reconocerá cuando estemos delante de su trono, delante de su reino. Su sello, el sello real, el Espíritu de Dios que Dios da al hombre. Pero si no tienes ese sello real, si no tienes esa banda, si no tienes esa confirmación de Dios, no podremos entrar en el reino, hermano. Por eso es de vital importancia que nosotros aprendamos a entender la palabra de Dios. Amén. Así que, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vuelve a ponerla con mayúscula. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y yo sé que hay nuevos nacimientos, porque lo veo, y en ese nuevo nacimiento veo muchos jovencitos en el Señor, que se dejan guiar por el Espíritu, que se dejan guiar por la palabra, que están siempre degustando, hermano, y la palabra, y buscan, porque anhelan comer de Dios, comer de su carne, comer de su cuerpo, comer de su sangre. Amén. Pero al que veas por ahí que anda todo el día hablando pura paja y puras tonteras, ese no ha nacido de nuevo, ese carne es. A mí no me impresiona que me hables de Dios, a mí me impresiona tu fruto, tus frutos, no tus palabras, tu fruto. Amén. Bueno, terminamos. Hebreos 10:9 dice,
Hebreos 10:9 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. ¿Entienden eso? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el templo, en el lugar santísimo, que solo podía entrar el sacerdote una vez al año, dice que cuando Cristo dice consumado es y hace nuevas todas las cosas, el templo, el orden que estaba establecido, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y allí estaba el arca del pacto, dice que el velo se rasga de arriba abajo en señal de que ya podíamos entrar porque teníamos un nuevo sacerdote, que era Jesús de Nazaret. Ya no era el sacerdote del Sanedrín, sino un sacerdote eterno, justificado por Dios, que es Jesús. Entonces el velo se rasga y dice aquí que nos da libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Como le decía Jesús a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, un nuevo. No uno viejo, sino un nuevo. ¿Cuál era el nuevo mandamiento? Que os améis como yo os he amado. Ahora, si tú aprendes a amar como te amó Jesús, eso es éxito total. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y ese amor nos lleva a darnos, a entregarlo. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, fíjate estos 4 puntos que te voy a dar, y yo quiero que tú tomes nota, ¿no? A ver, tomes nota. Y dice así: ya se rasga el velo, podemos entrar. Y yo pregunto, ¿cómo venimos nosotros en esa libertad de venir a la casa de Dios? ¿Cómo venimos al templo, a la casa del Señor? ¿Cómo venimos cuando nos reunimos como iglesia en esa hermandad? ¿Cómo nos reunimos? Porque aquí dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos. Yo veo aquí 4 puntos importantes. No hay más, pero 4. Acerquémonos. Porque algunos dicen, no, si Jesús te acepta tal y como eres, tú solo vete allí y nomás. Eso es cuando eres un incrédulo y estás en los primeros pasos. Pero si eres un creyente, ¿cómo deberíamos acercarnos al Señor? Lo dice ahí. Acerquémonos con un corazón. ¿Tú sabes lo que es un corazón sincero? Sinceros a la izquierda, sinceros a la derecha. Sincero, sincera, sin esa capa de brillo. Sin esa capa. La cera es algo que le echan a los muebles para que se le vean brillosos y para que le tapen los poros. Le echan cera. Están diciendo sincera, tal y como eres. Nada de aparentar. Algunos se ponen un anillo de hojalata como si fuera de oro. La pinta o una cadena así como para que vean que es pulento, ¿no? ¿Pero tú qué estás aparentando, tío? O se hacen los cortes esos raros para aparentar qué. Tienes que identificar tu personalidad en Cristo, hermano, no en el mundo. ¿Qué es lo que le digo yo a mis hijos? Papá, déjame ponerme un arete. Digo, deja de fijarte en el mundo, hermano, fíjate en Cristo. Déjame pintarme los pelos de colores. Fíjate en Cristo, no en el mundo. Y empezamos con modas, con historias, porque queremos aparentar, pero tenemos que ser sinceros con el Señor. No tenemos que aparentar nada delante de Cristo. Yo entiendo que a un chico de 20 años le quede bien un arete, se ve moderno, se ve lindo, pero sinceramente no va a ningún lado eso. El otro día alguien me enseñaba un tatuaje de leopardo así, estoy lleno de... Digo, ¿a dónde vas con eso? Cuando tengas 50 años, tú que eres una mujer vas a parecer un estropajo, porque esos tatuajes se borran, se desgastan, se disipa la tinta en la carne y no te vas a ver igual con 50 años con un tatuaje que con 20. Entonces tenemos esa cosa de aparentar. Y no tenemos que aparentar nada, hermanos, somos como somos. Entonces, ¿cómo debemos de acercarnos a la casa de Dios? Con un corazón sincero, sin apariencia, en plena certidumbre de fe,
que certificamos que estamos en la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuántos han dado una buena ducha hoy? Una buena ducha, Señor, sin sudor, sin malos olores, porque queremos venir limpios a la presencia del Señor. Pero fíjate que esos 4 puntos son importantes. En ese nuevo camino que el Señor nos abre, debemos de tener esa actitud, un corazón sincero, con un certificado de fe, como dice la Escritura, con un corazón sin mala conciencia. ¿Tienes mala conciencia? ¿Hay algo que te acusa? No hay nada que te acuse. Seguramente hay alguno por ahí que tiene su pecadito regalón y que tu conciencia está continuamente como un aguijón así que te pincha. Pero tenemos que venir con una conciencia limpia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Pero fíjate lo que hace Cristo, hermano. Y ya termino. Nos abre un camino nuevo y vivo. En ese camino nuevo no puedes traer tus viejas prácticas. No puedes traer tus malas mañas, porque eso pertenece a la vida pasada. Ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Señor, yo antes mentía para conseguir las cosas. En este camino nuevo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de conseguir las cosas? Pero Señor, una mentirijilla blanca no importa. Nadie lo nota. No traigas las malas prácticas al nuevo camino, porque es vivo. Porque si te pones el cinturón de la verdad, tienes que hablar siempre la verdad. Vestidos del nuevo hombre, que es conforme a la imagen del que los creó. Entonces, hermano, las cosas viejas pasan y de esas malas prácticas que aprendimos, no las uses en este nuevo camino, para que no nos contaminemos, para que no defraudemos a los demás. ¿Me están entendiendo? Tú preocúpate de ti, de mantenerte limpio siempre en ese nuevo camino. Amén. Y termino. Marcos 10:1. Y para mí este es importante, sobre todo para los que estamos en autoridad, para los que llevan la palabra del Señor, los que tienen que estar ahí con los chicos enseñándoles. Tengo un corazón siempre de decir, Señor, dame algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del cielo, pero una palabra fresca, una palabra que renueve los corazones, que los motive a buscar más la verdad y que no se hundan en la mentira y en la miseria y en la vanidad y en la vanagloria. Dame una palabra de renuevo que refresque sus corazones, sus lenguas, su mente, su corazón. Y levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él. Qué bueno que el pueblo se junte con él, con Cristo. Tú tienes que tener un deseo de querer escuchar. Los hombres y las mujeres tenían deseo de juntarse con Jesús para escuchar lo que él hablaba, lo que él decía, las buenas nuevas, las buenas noticias. No que sea un culto religioso, siempre lo mismo. No, tú tienes que venir con el deseo de venir a escuchar. Porque tenemos esa tendencia. ¿Quién comparte hoy? El hermano tal. No, me va a hablar de lo mismo. Hermano, Dios usa hasta las piedras si quiere hablarte. ¿Cuánto nomás a un hombre? Pero somos nosotros los que ponemos el impedimento. Si tú prestas atención, siempre hay algo. Y entonces volvió el pueblo a juntarse con él y de nuevo les enseñaba. Y todos los días es y de nuevo. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Tú siendo maestro de estas cosas, siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Qué palabra traía? Algo nuevo para los corazones. Por eso los que somos responsables, los que estamos en autoridad, los que nos toca compartir no solamente con los chicos, sino con nuestros hijos,